comunidad universitaria, que nos faltan los estudiantes que no han sido convocados en esta ocasión. Mis primeras palabras para felicitarles el año, con algunos ya lo hemos hecho, con otros no. Espero que sea un año magnífico, un año muy próspero para ustedes y para sus familias, y que bueno, juntos acometamos esta bella misión universitaria en la que estamos unidos. Hoy tenemos la sesión inaugural de la Cátedra Fernando Rielo con dos invitados muy especiales. Hoy se juntan dos hechos muy importantes, ¿no? Que tanto el presidente de los misioneros videntes como la superiora general de las misioneras videntes están en visita apostólica en Ecuador, como ya les manifesté días pasados en ese momento de oración que tuvimos en la capilla universitaria. Y a la vez, ambos da la feliz coincidencia de que son profesores universitarios e investigadores universitarios. En el caso del padre Luis, él es licenciado y doctor en matemática aplicada por la Universidad de Laguna, España, y a la vez también licenciado en filosofía. Y bueno, sacerdote y por tanto, pues con toda su carrera de estudios eclesiásticos como sacerdote. Además, entre otras muchas cosas que no es el momento ahora de decirlo porque el tiempo es escaso y vamos a privilegiar el tiempo para la intervención de ellos en esta sesión inaugural de la Cátedra Fernando Rielo. Solamente decir, para que nos demos cuenta de su perfil docente-investigador, que él trabajó varios años cuando se desarrollaba como docente y doctor en matemáticas en la Universidad de Laguna en el Centro Astronómico de Canarias, que es uno de los centros de astrofísica, de astronomía más prestigiosos de España y de Europa, ¿no? Un poco para conocer su perfil. Y en el caso de la doctora Juana Sánchez de Vinegas, ella es licenciada en filosofía por la Universidad de Barcelona, doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en teología por la Universidad Pontificia de Comillas. Y se desarrolló como profesora universitaria en la Universidad de La Laguna y en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella, dentro del campo de su campo, que es la filosofía y también la educación, ha desarrollado una carrera investigadora también muy potente y destacaría que es una de las máximas expertas en una filósofa contemporánea española, pero que tiene un ámbito internacional, como es María Zampano. Aparte de que también es una experta en pensamiento español y conforma distintas redes nacionales e internacionales de filosofía y pensamiento español y de hispanismo filosófico, con lo cual pues creo que eso también de alguna manera estos rasgos perfilan la dilatada trayectoria académica e investigadora de tanto el padre y doctor Luis Casasus como de la doctora Juana Sánchez. La Cátedra Fernando Rielo sabemos que es un espacio de diálogo, ¿verdad? Es un espacio de investigación entre colegas, ¿no? En una total, podríamos decir, horizontalidad, donde desde la transdisciplinariedad y desde la integración de saberes, notas ambas que caracterizan el nuevo modelo educativo de la UCE, que están impregnando las nuevas mallas repotenciadas, ¿verdad? La transdisciplinariedad, la integración de saberes. Pues justamente la Cátedra Fernando Rielo es un espacio para ello, para un debate y un diálogo abierto entre profesores investigadores de las distintas áreas de conocimiento que estamos convencidos de que para nuestra labor docente e investigadora es esencial un espacio como este, donde a la vez quiero destacar que confluyen de una manera muy natural tanto la propuesta pedagógica ignaciana, basada en la experiencialidad del conocimiento tiene que ser experiencial por ese binomio educativo que constituyen docente y discente, como la propuesta pedagógica
la de Fernando Rielo, que nos invita a llevar nuestro pensamiento al límite, que nos invita a buscar el fundamento y el origen del conocimiento, que nos invita a tener un enfoque totalmente transdisciplinar, no solamente multi o interdisciplinar, sino transdisciplinar. Desde este enfoque, esta perspectiva, nada más oportuno que la presencia de nuestros dos invitados especiales, a los cuales les agradecemos de corazón su esfuerzo de bajar la cordillera, es un esfuerzo importante, son 3 horas de curvas y curvas con paisajes majestuosos, pero que también el cuerpo lo siente, pero que hayan querido estar con nosotros en su estancia, que no es muy extensa en todo el Ecuador, y poder tenerles como ponentes y como expertos en esta sesión de la cátedra de Rodrigo, que tendrá una parte expositiva. No sé si primero va a terminar el padre Luis o la doctora. Bueno, pues primero intervendrá la doctora Juana Sánchez Gey desde el ámbito de las ciencias experienciales, ¿no? Y a continuación intervendrá el doctor Luis Casasus desde el ámbito de las ciencias experimentales, pero va a tratar un tema que es muy transdisciplinar, que él lo va a decir. Y después habrá, como siempre, el momento de diálogo, el momento de preguntas, que me parece que es riquísimo y que ellos lo esperan con mucha ilusión, sus preguntas, sus inquietudes, sus aportaciones. Con esto le doy la palabra a la profesora y doctora Juana Sánchez Gey. Muchísimas gracias, Juan. Sí. Buenos días a todos. Voy a ser muy breve porque efectivamente, como ha dicho la profesora, vamos a intentar que haya un coloquio. Me gustaría brevemente y con 2, diríamos, ideas, reflexionar sobre cuál es la aportación de Fernando Rielo como pensador, como filósofo, como teólogo. Me voy a centrar en esas ciencias afines, su aportación al pensamiento de hoy. Yo creo que una concepción importante a subrayar en el pensamiento de Fernando Rielo es cuando él, desde el comienzo de sus expresiones, de sus explicaciones, habla del ser más. Fíjense que no he empleado la palabra concepto, porque un concepto siempre es la representación mental de una idea, y de alguna manera el concepto fija una realidad, hace esa representación mental y la mantiene en el tiempo. Fernando Rielo no habla de concepto porque su pensamiento tiene desde su propia base una dinámica. No es un pensamiento fijo, como la fotografía, ¿no? No es un pensamiento estático, si empleamos la palabra estático con S, sino lo que está hablando es de una concepción genética, llama él, o sea, vital del pensamiento. ¿Por qué creo yo que Fernando Rielo habla del ser más? Y ese ser más está ya en el año 64, él lo cuenta en su propia, por ejemplo, en Diálogo a 3 voces, lo cuenta con todo detalle. Él cuenta que en un momento determinado de su vida, incluso sintiéndose mal físicamente, tiene un diálogo con el Padre y le dice a Dios: tú eres el ser y yo la nada. Y la respuesta, la impresión que él siente como respuesta del propio Dios es: yo no soy ser, sino soy más.
Con esto lo que queremos decir que el ser, que cada uno de nosotros, no somos seres cerrados, no somos ese concepto estático, fijo, de una realidad, sino que en nosotros hay algo, podríamos decir mejor que algo, alguien que nos hace estar abierto a algo. Lo voy a decir mejor, que ningún ser humano es una realidad cerrada, ningún ser humano. Por eso el Padre le dice, soy más. No me puedes encapsular, no me puedes clausurar, no me puedes encerrar, sino que la realidad en sí, o sea, la realidad vital, los seres vivos, los seres personales y Dios mismo son seres abiertos. O sea, o dicho de otra manera, cuando se habla del ser más, tenemos que entender sobre todo dos caracteres. Somos seres abiertos y somos por eso seres relacionales. Yo creo que esto es muy importante porque si bajo a la escala de los seres humanos, sin ponerme a hablar de quién es Dios, yo creo que cuando nosotros vivimos en el día a día, e incluso cuando tenemos alguna dificultad, ¿verdad? No nos basta que alguien nos diga, bueno, hombre, no te pongas así, al fin y al cabo eres. No basta. No basta que me diga que soy, sino que lo que necesito saber es cuál es mi destino, cuál es mi proyección, cuáles son mis posibilidades, a dónde me dirijo. Esas preguntas que la filosofía tradicional siempre ha hablado: quién soy, a dónde voy, para qué estoy aquí. ¿Veis? Somos seres con una trayectoria. Somos seres que no solamente con una trayectoria, sino que además, y esta sería la segunda condición, o la segunda característica, somos seres creados para algo. Somos seres creados para alguien. Esta es la frase que repite o que dice Fernando Rielo a menudo. Somos seres finitos, pero abiertos al infinito. Esto sí que es importante. Vuelvo a lo de antes, al ejemplo de antes. Si yo tengo una dificultad, si me siento en bajas horas o con baja moral, lo que me interesaría es que alguien me pusiera de nuevo en esa proyección que hay dentro de mí. Somos seres creados para algo más. Somos seres capacitados para vivir con una potencialidad no común, porque no la tienen los seres materiales, porque no la tienen los seres vivos, y en eso somos a imagen y semejanza de Dios. Somos seres creados para una realidad eterna, infinita, ilimitada, etc. Bueno, yo creo que esto es una enorme aportación al pensamiento filosófico, porque indica un pensamiento, como he dicho antes, dinámico, un pensamiento potenciante, un pensamiento relacional siempre. No somos de ninguna manera, y pensarlo no solamente como los seres personales, sino la realidad entera, ¿no? Hay un texto del Evangelio, clama a Dios, ¿no? La realidad entera vive de forma abierta o relacional al absoluto. Ese ser más, y con esto acabo con esta concepción, indica que aunque cada uno de nosotros, habla Fernando Rielo, que en nuestro espíritu hay una ley. Yo la primera vez que se lo oí era estudiante de filosofía, y aquella tarde que oí a Fernando Rielo pensé, vale más que todos mis profesores de facultad. Me explica de una manera que yo entiendo, sencilla y por supuesto más plena, lo que yo estudio por la mañana o intento entender por la mañana en la facultad. Voy a esto. Él explica que Dios, cuando crea nuestro espíritu,
e inhabita en él, ¿no? Esto es lo que, en palabras de Fernando Rielo, es la divina presencia constitutiva en nuestro espíritu, nos deja, claro, si está en él, está esa presencia en él, está una riqueza en nosotros. Dice, bueno, pues los valores, las virtudes, pero dice la ley de la perfectibilidad. Es decir, todo espíritu humano, toda persona humana, por el espíritu creado e inhabitado por Dios, tiene, me voy a fijar solamente en esto, una ley por la cual sueña, aspira, anhela, desea ese más que tiene inscrito en su espíritu. Hemos nacido para ser más. Hemos nacido porque y tenemos esa potencialidad o esa capacidad para poder superar los conflictos, diríamos, de nuestra vida. Hemos nacido para vivir una vida plena, por supuesto para vivir una vida feliz. Ese es el ser más. Pero quiero pasar a otro tema y con esto acabo, o a otra concepción y con esto acabo. Yo creo que otra aportación importante de Fernando Rielo al pensamiento de hoy, y ahora digo no solamente él vivió en el siglo XX, nació y vivió en el siglo XX, para el pensamiento del siglo XXI, y es algo en lo que yo medito a menudo. Su aportación es esta, que Fernando Rielo tiene un pensamiento donde, como ya hemos dicho antes, porque concibe, ¿no? Él habla de la concepción genética del principio de relación. Todo está en relación, todo está en relación. Toda realidad no es cerrada, sino abierta a otro, abierta a alguien, abierta a... Bueno, pues su filosofía está abierta a la teología. Pero esto es algo que hoy no se entiende. No solamente no se entiende, sino que se rechaza. Lo comento de dos maneras. Hecho histórico. Allá por el siglo XI y XII hay dos franciscanos, por lo tanto, personas religiosas y creyentes, Duns Scoto, que Benedicto XVI lo canonizó como santo, o sea, no tenemos nada contra él, y Guillermo de Oca, también franciscano, que conciben la idea, estamos ya en vías del renacimiento, de un pensamiento moderno, y ellos se adelantan un poco a su tiempo diciendo, la filosofía es razón y la teología es fe. Conviene que vayan por vías paralelas, pero que no dialoguen entre ellas. Esto que ellos consideraron de una manera, diríamos, para hacer progresar el pensamiento, pienso que ha sido totalmente nefasto. Nefasto, porque desde Fernando Rielo nada hay que caminen de manera paralela, eso lo sabe mejor Luis, y asíntotas se dice, dos líneas paralelas que jamás se encuentren, porque todo está en relación. Y porque lo científico no es que la filosofía se olvide de la fe. Ni la fe puede vivir sin la razón. ¿Y dónde está escrito eso? Las palabras de San Pedro dicen, dad razón de vuestra esperanza, dad razón de vuestra fe. La fe no es algo fantasioso, la fe es razonable. Y digo esto porque así ha caminado la filosofía desde el siglo XII y XIII a la actualidad. No es que no haya habido pensadores católicos, pensadores cristianos, pero ellos se cuidan muy mucho de decir, esto es filosofía y esto es teología. Fernando Rielo no habla así. Hay solo
un principio absoluto que inspira bajo la razón, perdonen que haga una redundancia, y también bajo la revelación. Pero la revelación y la razón dialogan. La revelación y la razón dialogan, y una razón abierta llega siempre, de alguna manera, a la revelación. Yo creo que esto es una aportación importante. Hay un único principio absoluto, que es constitutivo, es decir, origen de toda la creación, que es inspirador, que inspira todo, toda ciencia, toda experiencia, y es, por tanto, no solamente es epistémico, ontológico, metafísico, por tanto realidad, y es además el principio místico, porque une todo lo que es y todo, diríamos, cabe bajo su acción. Es decir, es un principio actuante, actúa en la realidad. Con esto acabo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta un católico, diríamos, un profesor que intenta decir cosas interesantes, decir cosas razonables, esto que yo estoy diciendo le chirría. Es decir, dice, ¿de qué va? Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Juana se va a meter a teóloga? Además de que es unos estudios, ¿no? ¿Pero por qué? Chirría porque no es lo que hoy se está hablando. Pero creo, desde Fernando Rielo, que es lo que hoy deberíamos hablar. 1998, si mal no me equivoco. Juan Pablo II, que era un gran filósofo. Juan Pablo II era un gran filósofo. Juan Pablo II conocía muy bien, además del pensamiento místico, se doctoró con una tesis de San Juan de la Cruz, por la cual él conocía el español. Él conocía muy bien toda la fenomenología alemana, que era la filosofía del momento, a Maseler, a Husserl, etc. Y en una de sus encíclicas, aquella que escribe en 1988, dice claramente en el primer artículo de la Fides Ratio: hay dos salas para el conocimiento. Una es la fe y otra es la razón. Por tanto, no son, diríamos, actividades incompatibles, sino que son, palabra que le gusta mucho a Fernando Rielo, perfectamente complementarias. Perfectamente complementarias. Aunque he dicho, y es verdad, que esto chirría, hoy hay muchos pensadores, no son la mayoría, pero hay pensadores que quieren transitar, vamos a llamarle, por esta tercera vía. Por tanto, no debemos callarnos y creer que solo los que hablan son los que tienen la verdad. Bueno, a ellos no les interesa muchas veces la verdad, pero son la mayoría, y mientras los demás permanecemos callados. Esta tercera vía ha sido transitada o está siendo transitada por muchos pensadores. Yo digo muchas veces de broma, no es una broma, pero los teólogos leen filosofía normalmente, y hay buenos teólogos, pero los filósofos hace muchos siglos, no años, que han dejado de leer teología. Y esa ruptura se ve. Es decir, si no procuran este diálogo, es solamente por una cosa, por ignorancia. Pero hay pensadores que transitan esta tercera vía. Yo les deseo, como me deseo a mí misma, que el pensamiento de Fernando Rielo cabe en vuestras inteligencias
y en vuestra experiencia de tal modo que nuestras vidas cambien, porque para eso vale el conocimiento, para que nuestras vidas cambien y también hablemos de un Dios que da razón de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora y doctora y le damos paso al padre, el doctor Luis Castillo. Bien, buenos días con todos. Después de lo que dijo la profesora y hermana mía, Juana Sánchez, yo no sé muy bien qué hacer, pero estoy seguro que va a ser difícil que me vuelvan a invitar, porque voy a ser crítico, anárquico, revolucionario, me gustaría, ¿no? Voy a hablar de la conciencia. Entonces, simplemente teniendo en cuenta, para que no sean dos cosas distintas, ¿no? Una de las ideas centrales de lo que acabamos de escuchar, que todo ser humano y toda forma de pensar tiene que ser relacional, ¿verdad? Eso es muy fácil decirlo, pero es más difícil vivirlo. Bueno, me permito una alusión personal. Cuando era un muchachito, el ser humano llegó a la Luna, año 69, y yo dije, wow, esto es increíble, me tengo que dedicar a las estrellas, al cielo. Y así fue. Tuve suerte y pude estudiar física, matemáticas y trabajar en eso. Y es verdad, como todos ustedes saben, que la física, desde hace más o menos 109 años, ¿no? Con la relatividad y la mecánica cuántica, es la ciencia que puede sentirse más orgullosa, ¿no? No solo por los descubrimientos, sino por el método, la forma de pensar. Sin embargo, aquí quiero empezar. Desde hace unas décadas sabemos que todo esto que tocamos, que llamamos materia, mi oreja, el ambón, todo esto, es el 5% de lo que existe. 5%, lo que vemos en los telescopios. El 25% es lo que se llama materia oscura, no porque sea negra, sino porque no la podemos detectar directamente. Y el 70% de lo que existe, que no sabemos lo que es, si es un campo o son partículas, es la energía oscura. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora un físico que sea honesto diría, mamma mía, no sabemos casi nada, ¿no? Todo esto que nos ha dado tanto éxito, tanto prestigio, es el 5% de lo que existe. Si vamos a mirar al ser humano ahora, ¿no? Estamos hablando del ser humano, todo el mundo habla de la conciencia, ¿verdad? Es un tema más interdisciplinar que otros muchos. Bueno, los hispanohablantes arman mucho lío entre conciencia con la S. Para los angloparlantes no hay problema, es lo mismo, ¿no? Vamos a olvidarnos de eso. Pero es un problema sin duda, es un asunto que nos afecta a todos, que es la conciencia, ¿no? O la conciencia. Bueno, yo no voy a dar ningún resumen, ¿no? Histórico, pero a cada investigador, porque estoy hablando también de la psicología moderna, del psicoanálisis, de la neurofisiología, ¿no? De la neuropsiquiatría, todas esas cosas, cada uno ha dado una visión sorprendentemente distinta de los demás, ¿no? Negando a veces todo, ¿no? La conciencia no es nada de lo que tú dices, es esto, depende del punto de vista. Bueno, yo solamente voy a hacer, como les decía, una crítica global. La crítica global es lo siguiente. Lean ustedes 1, 2 o 20 libros que hablan de la conciencia y verán que siempre,
desde la conciencia que tienen las máquinas de inteligencia artificial, que algunas se la han puesto, conciencia artificial, siempre es un sentido individualista. Individualista. Desde Freud, que decía, no, la conciencia es una parte del superego que informa al ego y le dice, no hagas esas cosas feas, tal. Hasta la conciencia que hablan muchos filósofos, los griegos, todo lo que quieran. Individualista, ideas maravillosas, yo no digo equivocadas, pero sí limitadas, ¿no? Individualista. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, Fernando Rielo no estaría de acuerdo, ¿no? Por eso habla de, él le da el nombre de conciencia filial. Si digo filial, ya es conciencia de que tengo relación con alguien, ¿no? Será mi padre, mi madre, mis hermanos, pero el nombre filial ya me está diciendo algo. Tú no eres el centro del universo, cuidado, ni siquiera para hablar de la conciencia. Yo no voy a hablar de textos de Fernando Rielo, les voy a recordar un libro que estoy seguro que muchos de ustedes han leído, y si no lo han leído, ahora mismo se van y lo leen, ¿no? Porque es un clásico, ¿no? Es un libro de Hermann Hesse, ¿no? Premio Nobel alemán, que escribió en el año 1922, llamado Siddhartha, ¿no? Ha sido popular muchas veces. Siddhartha es un nombre indio, y él quería dar un ambiente un poco budista a su relato. Siddhartha era un joven, hijo de un noble, que va a buscar el sentido de la vida. Se va de viaje, comienza a cruzar un río, y el barquero habla con él, o le escucha más bien, ¿no? Le pregunta dónde va, al final le dice, mira, perdona, pero no tengo para pagarte, ¿no? El barquero le dice, no pasa nada, algún día vendrás y me pagarás esto, no te preocupes. Bueno, la idea es esa, que este joven se queda muy impresionado por el barquero. Por ejemplo, le dice, mira, tú sabes muchas cosas, yo solo sé una, escuchar al río. Esa era su línea de comportamiento, su centro de vida, escuchar al río, ¿no? Entonces aquí voy con lo que quiero decir, ¿no? Nosotros, ustedes, profesores, administrativos, trabajadores, estudiantes, ¿no? Y nosotros, tenemos una realidad que vemos, como esto de la materia normal, materia oscura, energía oscura, que nos llama mucho la atención, que nos ocupa y nos preocupa. Oiga, la realidad ahora para mí es que mi hijo está enfermo. La realidad para mí es que voy a perder el trabajo. La realidad para mí es la inseguridad, que si voy a mi casa no sé qué me va a pasar, porque hay muchos sicarios y mucha violencia. La realidad para mí es que me encuentro muy mal, que estoy deprimido. La realidad para mí es que no voy a llegar a fin de mes con lo que gano. Eso es lo que nos ocupa. No es malo, pero nos ocupa, nos ocupa. Es ese 5%, nos diría, que está ahí, que no es imaginario, pero hay mucho más. Cuando Fernando Rielo intenta, por todos los medios, hablarnos de la vida mística, se refiere a eso. Fíjate bien, haz como el barquero de Siddhartha, escucha el río. La realidad no es tu barquita, que es muy importante, porque como desaparezca te vas para el fondo, ¿no? La realidad, lo verdaderamente grande, importante, esencial, es el río. Si no estuviera el río, tu barca no tendría sentido, ni tu trabajo de barquero tampoco, ¿no? Escucha el río. Si alguien de nosotros tiene fe, yo tengo, pero muy poca, insuficiente, ¿no? Mira, Dios mío, seguramente, si tú existes, si yo te he conocido, por ejemplo, en nuestro caso, la mayoría de nosotros, con la tradición cristiana católica, ¿no? No creo que tú hayas creado el mundo y te hayas ido a dormir, como dice la Biblia, el séptimo día descansó, y hasta ahora que ha hecho dormir la siesta. No lo creo que sea así. Seguro que estás actuando no solo en mí, sino en todas las personas que yo veo. Es seguro. Y eso es lo más importante y lo que yo no me doy cuenta. En el Evangelio, si se acuerdan, claro que se acuerdan,
Cuando hay una gente que se supone que sabe mucho de la ley y quiere apedrear a una mujer, ¿no? Porque había cometido una falta moral, eso estaba claro. Esto no se puede hacer y esta mujer, pues la hemos encontrado en adulterio. ¿Cómo reacciona Jesús? No le dice, no se preocupe, que en fin, un pequeño fallo lo tiene cualquiera, ¿no? Dice, un momento, que no haya pecado, que lance la primera piedra. Quiere decir que lo más importante en nosotros no es ni siquiera esa conciencia que yo tengo de haber obrado mal, lo siento, me arrepiento, no me encuentro bien porque he hecho daño a una persona. Eso es importante, es cierto. Como decía antes, eso ocupa una parte importante de mi vida, ¿no? Por lo menos para mí, que me paso la vida equivocándome. Pero Cristo nos dice, hay mucho más que eso. A mí no me interesa, yo me pongo a escribir en el polvo del camino y ya está. No me interesa lo que dicen ustedes de esa mujer. Es real, pero no es todo. Y ustedes son igual que ella. No me interesa, no es una forma de decir, cambien de conversación. Amigos, nuestra conciencia, si de verdad la escuchamos, no es solamente el gusanito ese que se decía que me está corroyendo porque he obrado mal. No. Igual que la materia y la energía oscura, hay una realidad muy grande de la cual no me doy cuenta, que es lo que Dios está sugiriéndome, de muchas maneras, sobre todo en mi cabeza, en mi corazón, poniéndome esa piedad que este barquero supo sembrar en Siddhartha, ¿no? En lo que yo veo en la vida de los demás, sobre todo, y en los eventos, ¿no? La violencia del mundo. ¿A qué me puede llevar toda esta violencia, ¿no? ¿A que me deprima? ¿A que me convierta en una persona totalmente pasiva y diga, no hay nada que hacer, ¿quién soy yo? Es que Dios no me quiere decir a mí nada con eso. Es que Dios no me quiere decir a mí nada con la alegría o el sufrimiento de mi prójimo. ¿Es que la parábola del buen samaritano es una cosa decorativa o está hablando a una persona como todos nosotros que tiene mucho que hacer, pero cuando ve el sufrimiento, entre paréntesis, o la alegría de los demás, cambia su vida? Conciencia, conciencia filial, de verdad. Hay autores como Edward Wilson, que sabía mucho de hormigas y comparaba a los seres humanos como con las hormigas, ¿no? Miren, las hormigas son como nosotros, tienen conciencia, hay que levantar un hormiguero, hay que atacar, hay que buscar comida, hay que formar fila. Nosotros tenemos que ser como hormigas. Bueno, la verdad que es un poco triste, ¿no? Pero es un concepto limitado de conciencia común, ¿no? Así se llama también. Amigos, tenemos un privilegio, no de ser cristianos, no, de haber conocido a Cristo como maestro. Nunca le llamaban predicador en la Biblia, nunca, se llama maestro, que nos ha enseñado que nuestra visión no está equivocada, pero es extremadamente corta, extremadamente miope. Y muchas veces no vemos ni lo que Dios está haciendo en mí ahora mismo, no en momentos críticos, ni en la vida de la persona que tengo al lado. Pues muchas gracias, vamos juntos en revolución contra los conceptos limitados de conciencia, incluido el mío. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Juana Sánchez Gey y ahora al padre y doctor Luis Casasus por, de una manera tan sucinta, sintética, darnos claves y pistas muy importantes
en temas que nos afectan a todos y que nuestros campos de estudio están tan relacionados con cada una de las cosas que ellos han topado. Es el momento de plantear algunas preguntas que nos hayan suscitado sus intervenciones, pero también pienso que es un momento muy oportuno para que podamos plantearles incluso otras preguntas a ellos dos que son investigadores metafísicos y que, aparte de su propia investigación en la filosofía o en la matemática, en la astrofísica, también forman parte de seminarios y de equipos permanentes de investigación, como es la Escuela IDENTE, ¿no? Quizá algunas preguntas que ustedes se les han ido suscitando en la cátedra Fernando Riedo, en las distintas sesiones que hemos tenido, pueden tener, y es un momento quizá muy idóneo, ¿no? A aprovechar la presencia de ellos dos. Así que tienen ustedes la palabra. Adelante con sus aportes, sus comentarios. Puede ser una pregunta o puede ser pues algo que ustedes quieran expresar en este momento. No sé si alguien puede dar el micrófono. Parece que no. Buenos días, agradecerle por estas muy importantes reflexiones que nos han hecho, realmente ha sido muy interesante. Y bueno, el tema de las ciencias experienciales hace un tiempo que lo estoy escuchando, ¿no? Bueno, realmente creo que en otra ocasión le comentaba a otra profesora de que sería importante que también se incorporara con una clasificación de la ciencia, igual que la que daba Aristóteles, John Comte en su momento. Bueno, desde el punto de vista de la tecnología, una ciencia debe tener un método. Entonces yo quisiera un poco monumental cuál es el método para realizar la investigación desde las ciencias experienciales. Esa sería la pregunta. ¿Se oye? Sí. La respuesta de Fernando Rielo al método de las ciencias experienciales es la vivencia. Dice, igual que las ciencias experimentales tienen una unidad de medida, las ciencias experienciales tienen una medida, bueno, no una medida, sino su método es la vivencia. Cuando Fernando Rielo contesta a esta pregunta, diríamos que está dentro de toda la fenomenología, ¿no? Y está dentro de una corriente también ya más del siglo XXI o finales del siglo XX, que es lo que se llama una filosofía narrativa, ¿no? Su vida cuéntela, cuéntela. Por tanto, cuando estamos hablando de esta ciencia, claro que hemos dicho que para Fernando Rielo el absoluto es un principio metafísico, es origen de todo lo creado. Es también un principio epistemológico, porque es principio de todo el conocimiento. Hasta aquí la filosofía siempre diríamos, reflexionó, ¿no? El ser y el conocer. Pero añade algo Fernando Rielo que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con la ciencia experiencial y con esa unidad de vivencia. Es que este absoluto, además,
es principio de actuación en el ser humano. Cuenta cómo actúa en ti el absoluto. ¿Qué tipo de experiencia genera en ti? Estaba mirándoos y me estaba acordando. Tengo que ver otra vez la película Carol. Yo creo que la he visto 19 veces en los Motus Christi, aquí en Santo Domingo, cuando íbamos a los Cabanis, ¿no? Por ahí, una casa de ejercicio. Porque ahí hay una frase muy bonita que le dice, no sé si os acordáis de esta película, que es la vida del Papa Juan Pablo II, y cuando él es un joven seminarista en un seminario clandestino, de pronto viene la policía, los nazis, y se mete en una sastrería. Y ese sastre le habla de San Juan de la Cruz. Pero me gustaría recordar la frase, que no la recuerdo, porque la frase que le dijo el sastre venía a decir algo así: no hagas nunca el mal, porque el mal provoca mal. ¿Eh? ¿Cómo? Se devora a sí mismo. Bueno, esto es la vivencia. Y en esta vivencia nunca está exenta de un único principio, que es el absoluto, que es el bien, sin mezcla de mal alguno. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el método de las ciencias experienciales? La vivencia. ¿Qué aporta Fernando Rielo a esa vivencia? Que es una relación entre el creado y el creador. Y que esa ciencia, que es la mística, lo que narra es que ese absoluto actúa en nosotros y nos cambia. Cambia nuestra forma de ver, de pensar, y todo eso es lo que se puede narrar. ¿Eh? Y, ¿cómo se decía? Narrar no es que sea solo subjetivo, sino contrastar, porque el árbol bueno da frutos buenos, se puede contrastar metódicamente, diríamos, ¿no? Con resultados, ¿no? Muy buenos días, excelente la charla. Pero me queda duda, yo me incorporé a la búsqueda de Santo Domingo y habla sobre algunos libros como Diálogo a tres voces. La primera voz, me imagino, de Fernando Rielo, la segunda voz de Tributo, es sin duda, ¿no? Y hablaba sobre el ejemplo de las hormigas. ¿Por qué tomar en cuenta ese ejemplo? ¿Desde qué punto de vista, ¿no? Es una de las cosas que tengo en este momento, si hablamos desde el punto de vista de la metafísica. Gracias. Bueno, yo creo que Diálogo a tres voces, bueno, no sé si me equivoco, pero algo que Fernando Rielo enseña, y yo creo que esto lo tenemos que poner siempre en evidencia, es el conocimiento de la Santísima Trinidad. Yo, cuando conocí a la institución, yo era una persona creyente, pero nadie me había explicado, como Fernando Rielo explica, que Dios es uno y tres personas distintas. Y algo que yo creo que a mí me produjo mucha impresión y que todavía ando averiguando el contenido de toda esa realidad, es algo que él decía a menudo: el Padre es el Padre y no el Hijo es el Hijo y no el Padre, el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo y no es ni el Padre ni el Hijo. Es decir, que te hablan
de manera diferente. Es un único Dios y tres personas, con acciones, diríamos, complementarias pero distintas. Bueno, yo creo que vivir en esta vida, en ese diálogo y distinguiendo lo que es la providencia, la inspiración, el modelo de vida, es entrar en otra dimensión diferente, ¿no? Yo creo que Diálogo a tres voces no es solamente Fernando Rielo, la autora que la entrevistaba, Marilis Gazayán y Dios, sino probablemente tenga que ver con la Santísima Trinidad, ¿eh? Pero esa pregunta tan interesante yo no me la había hecho. Bueno, a mí me encantan las hormigas. Cuando estábamos en el equipo de investigación de biología, otro compañero estábamos fascinados con las hormigas. Y nos consideraban, con mucha razón, que estábamos un poco mal de la cabeza. Escribimos artículos sobre hormigas. Lo que pasa que en alguna de las corrientes de psicología, pero especialmente de psicoterapia, se ha procurado ver que la conciencia es algo social, pero lo social no es lo mismo que conciencia filial, que somos personas, los seres humanos sociales, lo decía ya Aristóteles, por ejemplo, pero ahora se aplicaba a la conciencia. Mira, ¿por qué las hormiguitas trabajan juntas o las abejas están también organizadas? Porque tienen una conciencia social y para nosotros debe ser el modelo. Dicho un poco torpemente, esa es la idea, ¿no? A mí no me fascina seguir el modelo de las abejas, porque trabajan demasiado. Pero bueno, quiero decir que es una cosa parecida, que suena parecida, ¿no? Pero no es lo mismo que desarrollar una conciencia filial, ¿no? La otra parte de la pregunta, si me permiten decir mi opinión, muy sencilla. La intención de Cristo era solo una, saber qué era la voluntad de mi Padre, no qué debo hacer ahora, que me toca trabajar, qué me dice el horario, qué quieres que haga, y no era individual. Segundo, para nosotros la persona de Cristo es el modelo vivo, práctico, ¿no? Alguien que ha hecho vida, ¿no? Esa conciencia filial. Y el Espíritu Santo, claro, como no estamos ni en la época, ni en el país, ni en las condiciones de Cristo, necesitamos, ahí habría que hablar de la oración, ¿no? De la atención, de la contemplación, necesitamos, como Jesús mismo decía, que alguien nos recuerde, es una palabra muy poética, que alguien nos recuerde exactamente cómo traducir a la práctica esa voluntad de Dios, ¿no? Entonces es un diálogo, como decía Juana, ¿no? de tres voces distintas, ¿no? Yo, Padre, lo que quiero; yo, Cristo, lo que he hecho, el ejemplo a seguir, el Maestro; y yo, Espíritu Santo, que lo traduzco a tu vida, a tu momento, ¿no? Así de realmente. Mientras se va desarrollando alguna pregunta, ¿no? En la cátedra Fernando Rielo a menudo sale esta cuestión del diálogo entre ciencias experimentales y ciencias experienciales, ¿no? Como ese prejuicio que hay en la historia de la ciencia y que creo que está todavía muy latente en el momento actual, como de que las ciencias experimentales, las ciencias naturales o las ciencias exactas sean como superiores a las otras ciencias, y de ahí esa terminología que a mí no me gusta nada de ciencias duras y ciencias blandas, porque ahí subyace un prejuicio tremendo, ¿no?
de que solamente lo experimentable y lo palpable, lo que se puede, digamos, corroborar por medio de la experimentación o por medio de todos los instrumentos del laboratorio es verdaderamente conocimiento, y aquello que no es experimentable o digamos tangible en un laboratorio no tiene ese rango de conocimiento como lo experimentable. Desde el punto de vista de ambos, cuando se encuentran con estos prejuicios, ¿cuál sería la respuesta de ustedes, ¿no? El diálogo necesario que tiene que haber entre estas dos ciencias y por qué no hay tal, digamos, dicotomía o superioridad de una, sobre todo de las experimentales, respecto de las experienciales? Lo digo porque aquí nos encontramos con profesores y con personas en general, ¿no? Graduados, posgraduados, en muchas de las llamadas ciencias sociales o ciencias experienciales, ¿no? Como puede ser la tecnología, como puede ser la comunicación, como puede ser la economía, aunque la economía, la administración y la contabilidad, las ciencias económicas están en una zona un poco más fronteriza, ¿no? Como también la psicología, ¿no? Pero luego tenemos muchas personas que son del ámbito más biológico, ¿no? Por ejemplo, de las ciencias de la salud, ¿no? O del ámbito matemático, como son informáticos, etcétera, ¿no? O arquitectos, ingenieros civiles. Bueno, ¿cuál sería vuestra respuesta ante este tipo de planteamiento? Bueno, lo primero, lamento decir que no estoy de acuerdo con la rectora. Hay ciencias duras. Las matemáticas, la física son ciencias duras porque jalamos a más estudiantes que cualquiera. Es el sentido profundo, o sea que no cambiemos de lenguaje. Bueno, yo diría dos ideas con respecto a ese diálogo, no dos ideas, dos realidades. Primera, las personas que son la mayoría, que están abiertas, ¿no?, a otra forma de pensar, las humanidades, las ciencias técnicas, las ciencias de la vida, las personas verdaderamente abiertas, inteligentes, se fijan en una cosa muy sencilla. Observa qué cosa les interesa a esta gente de otra área, ¿no? Sea experimental, sea experiencial. Es decir, esto es una fuente de mutuo feedback, ¿no?, de ideas, de formas de pensar, de estilos. Esto es una realidad. Yo he tenido la suerte de trabajar con un equipo siempre interdisciplinario, ¿no?, físicos, matemáticos, ingenieros, biólogos y químicos, siempre juntos, ¿no? Y eso se ve. Pero también se extiende, ¿no?, a otro ámbito de ciencias humanas, ¿no? Las personas que verdaderamente son líderes en una ciencia abren los ojos a qué cosa les preocupa a nosotros. A lo mejor no les interesa tanto qué técnicas, qué métodos utilizan, pero esto sí. Segundo, hoy es una realidad que no podemos perder de vista, que es esa mezcla, esa intromisión de las ciencias, ¿no?, en áreas humanas. No hace falta recordar la inteligencia artificial, las neurociencias, ¿no?, etcétera, etcétera. Áreas en las cuales somos todavía muy ignorantes, ¿no?, pero que es una realidad. No solamente la aplicación de muchas técnicas de química, ingeniería, ciencias de materiales en la vida, ¿no?, en ciencias de la vida, ¿no?, sino realmente en la persona, ¿no? Por ejemplo, intervenir en el cerebro con algunos implantes, algunas cosas que ya se plantean problemas bioéticos, ¿no? Pero esto es una realidad. Quiero decir, resumiendo, que esa discusión es bastante estéril, esa oposición es bastante ridícula, ¿no?
Yo me acuerdo que un grado muy ridículo era un compañero mío que trabajábamos en computadores, siempre métodos de resolución de sistemas complicados de ecuaciones. Decía, aquí lo que hay que hacer, lo que el gobierno debe hacer es matar a todos los de álgebra, a todos los de geometría que se ocupan de cosas teóricas y se llevan toda la plata, que nos den la plata a nosotros. Quiero decir que para mí, sinceramente, en muchas ocasiones esta supuesta oposición llega a ser grado de circo, de comicidad, una cosa histriónica. No es serio, es real, pero yo diría que no es serio, no es objetivo ese sentido de oposición o de precaución. No, esa es mi opinión, no sé qué diría ahora la profesora. Sí, muy buenos días. Nuevamente gritarles la cordial a esta casa que siempre les acoge con mucho cariño. A nosotros realmente es una cuestión. Bueno, yo pertenezco al área de ciencias sociales, específicamente a lo que mencionaba la doctora, la administración, la contabilidad, y tener un acercamiento cercano a la metafísica a veces es un poco complejo para nosotros. Pero Fernando Rielo ha generado una obra que es Cristo y su sentido de empresa. Por el momento no tenemos ese libro en la biblioteca y por eso, aprovechando su presencia, quería consultarles cuál es la concepción que da Fernando Rielo a la empresa contable. Bueno, de una manera muy sencilla. Yo prometo que haremos llegar ese libro, sea de forma pirata o como sea, porque hay que hacer la situación no es sostenible. Él, así a grandes rasgos, ¿no? Quería aprovechar el sentido, los valores positivos de la empresa, del empresario, ¿no? Porque muchas veces lo que se ha destacado, lo que se ha ilustrado, son los valores negativos. Empresario igual a negocio, igual a explotación, igual a máximo beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se muestra muy crítico y quiere ver la parte positiva, ¿no? Y el sentido de empresa significa que el seguir a Cristo no es como simplemente como un mal funcionario, ¿no? Que busca sus horas de trabajo, máximo de tiempo de permiso, máximo de salario, ¿no? Y máximo de todo lo posible. No. El empresario en el sentido de la persona que tiene una misión, tiene un trabajo y verdaderamente se lo lleva a casa, ¿no? Y sigue pensando en eso, ¿no? Ese sentido de empresa, ¿no? Y por supuesto, otra de los valores que él destacaba de buen empresario, ¿no? El empresario no es la persona que trabaja solo. El empresario tiene que tener muy en cuenta que siempre tiene un equipo, unos colaboradores que tienen virtudes y defectos, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues fíjense cómo Cristo es un excelente ejemplo, ¿no? De estas virtudes de un empresario, ¿no? Y claro que trabaja, pero lo central no es su beneficio personal, ¿no? ¿Cuántas personas, incluso lo comentaba alguna vez, no sé si en el libro, ¿no? ¿Cuántas personas se han hecho empresarios simplemente pues, por seguir la tradición de la familia, ¿no? Pues aquí hay una familia que tiene desde hace muchos años un horno de pan y entonces yo voy a seguir la tradición de mi papá, que siguió la tradición de mi abuelito, ¿no? No es esencialmente por ganar más plata, sino que es de verdad un amor a esa profesión. Y todos hemos visto profesionales que aman su profesión, ¿no? Claro que viven de ella, claro que tienen que preocuparse muchísimo y les da dolor de cabeza, ¿no? Pero estos son ejemplos de virtudes positivas de un empresario, ¿no? Que se ven reflejadas en Cristo, ¿no? Y que vemos reflejadas en muchas personas de buena voluntad, ¿eh?
que siempre están abiertas a más, ¿no? Eso le preocupaba a Fernando Rielo, creo yo. Muchas gracias. Perdón, esto es un abuso intolerable. Les pido perdón ya. No, pero algo que recordaba referido a la experimentación y experiencia de vida, ¿no? Vivencia. Un caso concreto, una persona realmente inteligente, que se había formado como persona atea, objetivamente atea, positivamente atea, porque sus papás eran hippies de la generación de los 60 en Estados Unidos. Y el nombre de esta persona es Francis Collins, ¿no? El director del proyecto Genoma, que es biólogo y médico. Cuando tenía 20 y pocos años, estaba en el hospital, aprendiendo mucho todavía. De repente, en su pasantía como médico interno, ¿no? Se encontró con una viejita, una señora que estaba muriendo. Ella sabía que estaba muriendo, él sabía que estaba muriendo, y se quedó muy extrañado por la sonrisa de esta persona, por cómo le preguntaba, oh, ¿cómo le va, joven, con este trabajo y tal, y tal? Y él le dijo, pero señora, ¿cómo, perdone que le diga, cómo puede usted estar tan contenta si sabe que está un poquito grave? No le dijo que va a morir. Digo, ¿yo por qué creo? ¿Y usted en qué cree? Y se quedó en silencio y se pasó 2 semanas pensando, ¿en qué creo yo? En nada, ¿no? Bueno, por supuesto que cambió y por supuesto que a partir de entonces se hizo uno de los más críticos contra estos ateos modernos como Richard Dawkins, ¿no? Que trata de explicar todo con los genes, el comportamiento humano con los genes, ¿no? Pero lo que quiero decir, él, con esta vivencia, no personal, sino de otra persona, ¿no? Observando atentamente la vivencia de esta otra persona, de verdad que aprendió algo esencial en su vida, en su relación con los demás, en su vida íntima, en su vida, digamos, pública, ¿no? Que se hizo un defensor de la fe. De manera que toda esta apertura a la forma de pensar, a la forma de actuar, a la forma de trabajar, de las personas que son, no digo grandes genios ni nada de eso, no, que están en este mundo de las ciencias humanas, sociales, de salud, ciencias duras, etc., ¿no? Atentos a ello. Yo no soy el centro del universo, me tengo que recordar esto, ¿no? Ni soy el centro del saber, ¿no? Atento a la experiencia también intelectual de nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, me parece que todo lo que ha dicho Luis ha estado muy acertado, pero ese libro de Cristo y su sentido de empresa, por ir a una concepción de nuestro fundador, de Fernando Rielo, que yo creo que conviene que lo recordemos y que lo vivenciemos. Voy a ir solamente a eso, ¿no? Cuando él habla de que la presencia divina en nuestro espíritu deja como huella esa ley de la perfectibilidad por la cual todo ser humano desea lo mejor, una vida más plena, etc. Él dice que esa ley tiene 2 movimientos, ¿no? Muchos autores lo explican de otra manera, pero claro, lo que es verdad no solo se le pide a Fernando Rielo, quiero decir que luego lo ves en muchos autores también explicado de alguna manera. Bueno, Fernando Rielo dice que esa ley tiene 2 movimientos y que esos 2 movimientos son, no sé cómo se dice la palabra, inversos, ¿no? Uno es la inmanencia, por la cual todo ser humano atrae hacia sí, se pone como centro, es un movimiento, decía él, reflexiológico,
Por lo cual, todo ser humano, cuando hacemos cualquier cosa, luego tomamos conciencia, lo meditamos, lo reflexionamos, ¿no? Esa es la inmanencia. Y otra, que el otro movimiento es la trascendencia. No es que la inmanencia en sí misma sea un movimiento egoísta, es necesario. Yo soy yo, no puedo ser otra, no lo puedo ser. Pero a más inmanencia, y esa es la inversión, ¿no? A más inmanencia, menos trascendencia, si todo lo refiero a mí, si me quedo en mí, si no sé qué, pues claro que termino siendo una persona. Esta palabra me gusta mucho, pero lo voy a decir en sentido negativo, excesivamente ensimismada, ¿no? Metida en sí, cuando en realidad la vida, y esto ya va a llegar, la empresa, la vida como misión, sea usted un empresario, sea un apóstol de Cristo, sea un buen profesor, es cómo están los demás, salir de sí para llevar algo bueno al otro, ¿no? El ejemplo que ha puesto ahora, ¿no? La viejita que a pesar de cómo se sentía, se ocupaba del otro. Y esto no es fácil. O sea, esto como explicación teórica es muy sencillo, pero como vivencia de todos los días es difícil, porque diríamos, la inclinación que tenemos a meternos en nosotros mismos es fuerte, pero no es imposible, y estamos además capacitados para que sea la misión, nosotros, los que realmente nos interesan. Yo tenía un profesor de teología que un día explicó una cosa que, si algún día le veo, que vive en Madrid, se lo contaré. A lo mejor para él fue una anécdota, para mí ha sido motivo de mucha reflexión. Decía, una cosa es la tarea y otra es la misión. La tarea la podemos hacer todo, la misión no. Porque la misión nos cambia la vida. La misión viene de alguien que te inspira y te fortalece para cumplir la tarea. La tarea es mucho más mecánica, ¿no? Buenos días. Les agradezco por este espacio. Para mí ha sido un bonito poder compartir este momento y de mucha luz. Me gustaría comenzar mi pregunta con un preámbulo indicando que, bueno, de los apuntes que yo estaba tomando, me gustó mucho la parte de que la salvación es para todos y lograr la conciencia filial, el desprendimiento también individual. Considero, al menos para mí, es todo un reto, pero no es algo imposible. Entonces, me gustaría poder conocer alguna práctica concreta de cómo poder lograr escuchar el río que mencionaba el padre, no solamente preocuparme por mí misma, sino más bien tener esa apertura al absoluto, a no solo ser, sino a ser más. Entonces, es mi consulta, me gustaría que me podrían ayudar con eso. Gracias. Bueno, comienzo con un ejemplo. Como yo pasé un tiempo en Nueva York y ahí hay bastantes personas, en todos los sitios, estamos un poquito locos, ¿no? Pero hay bastantes personas por las exigencias de la vida, ¿no? Con trastornos, ¿no? Una vez en un hospital, en Mount Sinai, hablamos con un psiquiatra y le preguntamos a uno, doctor, usted cuando llega una persona con una depresión, que no es un invento, ¿no? Una depresión es una enfermedad, no es un vicio. En realidad, ¿qué es lo que le gustaría hacer? Ya sabemos que le da pastillas, le obliga a cambiar de vida y le dice que tenga unas visitas. Pero ¿qué le gustaría hacer? Dice, mira, lo que me gustaría hacer, pero no me dejan. Decía a esa persona, vete a la calle ahora mismo y la persona primera que veas con problemas, ayúdale. Punto. Bueno, es un poco humorístico, pero era una conclusión de un profesional, ¿no? Oír el río, oír la voz de ese río, va por ahí. Esas cosas que esas tres personas que llamamos Dios están haciendo con nosotros,
Una muy importante, muy permanente es sacarnos de nosotros mismos. Mira a los otros. No solamente para ver el sufrimiento de la otra persona, sino para ver sus sueños, ¿no? La otra parte de la pregunta, ¿qué es la salvación? La salvación no es decir, qué bien, no voy a ir al infierno, bravo. Bueno, de paso tengo la tentación de hacer alguna barbaridad, porque si al final me van a perdonar, ¿no? No, eso no es la salvación. La salvación, como diría también cualquier psicólogo positivo, diría, la salvación es que de verdad, se pongan en marcha todas tus capacidades, todos tus talentos, todas tus virtudes, sin esperar. Eso es la liberación, llamada también por los teólogos salvación, ¿no? Me pueden pasar muchas calamidades, pero me encuentro realmente salvado, liberado, como se diría pues en la vida moral. Estoy libre de mis pecados, no sé qué, soy débil, pero me siento libre, ¿no? Entonces la salvación es algo actual, permanente, ¿no? Y por eso dice Cristo, fíjense en mí, soy maestro, ¿no? Síganme, dice él, soy el camino, ¿no? Es una salvación en marcha, no el día que estiremos la pata. Qué bien, estiro la pata y estoy salvado, maravilloso, ¿no? No, eso es ridículo, bueno, no ridículo, perdón. Eso es una cosa que coincide con tantas religiones, ¿no? Que llegaban hasta ahí, ¿no? Después de esta vida, no te preocupes, que habrá una vida mejor. Muy bien, pero Cristo no dice eso. Yo comienzo mi salvación ahora mismo, si te dejas, ¿no? Si quieres colaborar, si quieres salir de tu mundo, que no es necesariamente un mundo perverso de pecado, no. ¿Cuánta gente, como ustedes, como yo, que son profesionales, que dedican su vida a un trabajo y pasan unos años, no 50, 60, sino a lo mejor 10 años, y dicen, ¿y esto es todo en mi vida? No es que estén deprimidos, no es que estén desanimados, no es que vayan a abandonar, no, pero dicen, tiene que haber más, ¿no? Esa es la salvación. Cristo te dice, claro que hay más, ahora, no después del día de tu funeral, ahora. Eso es salvación. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que nos va a pasar lo que te pasó a ti, Juan, con ese profesor que te dio esa clave que te ha servido tantísimo, ¿no? en tu labor docente y en tu labor investigadora. Creo que muchas de las cosas que ustedes nos han compartido se nos quedan muy impresas en nuestra conciencia y en nuestro espíritu, que nos dan mucho de qué pensar, mucho de qué se dice craneando, y que nos encantaría. A mí se me quedaron varias preguntas, ¿no? que me hubiese encantado formular. Estoy segura de que a las personas que estamos hoy aquí también, aunque noto que estamos en la recta final del semestre y estamos todos con un cierto cansancio acumulado, ¿no? Estamos ya en el tercer parcial del semestre. He echado en falta, se lo voy a decir aquí a todos mis colegas de salud, preguntas, por ejemplo, a todas las enfermeras y enfermeros sobre el dolor humano. Fernando Rielo ha hablado muchísimo sobre el dolor humano y es un campo de investigación maravilloso, que sé que algunos de ustedes están en ello. O, por ejemplo, ahora ha hablado de la terapia espiritual, la sineroterapia, y algunas claves pedagógicas de Fernando Rielo que siempre le estamos dando vueltas en nuestros encuentros mensuales en la cátedra. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero que lo que nos habéis compartido nos suscita, creo que, reflexiones abiertas, que se quedan muy abiertas y, por tanto, con muchas posibilidades de reflexión y de investigación. Y muchas gracias por ello, sobre todo por contagiarnos esa pasión por la verdad, por conocer la verdad y por transmitirla a través de la educación.
Y eso es lo que yo creo que nos une a todos, ¿no? Esa necesidad de verdad y esa necesidad de ser cada vez mejores maestros para llevar la verdad a nuestros estudiantes en cada uno de los campos de conocimiento. Les invitamos a todos ustedes a que el domingo, lo dije también hace unos días, puedan compartir, seguir compartiendo tanto con el Padre Luis como con la doctora Juana, en un encuentro que vamos a tener ahora sí para estudiantes, para familias, para todos, no solamente estrictamente para el personal docente o administrativo, en la misa que tendremos y luego posterior coloquio, conversatorio, más en el campo de las misiones identes, en el campo pues, más espiritual, más digamos humano. Este domingo, la hora todavía no está, ¿ya está definida? 10:15. Vale, pues este domingo a las 10:15 de la mañana en la capilla universitaria va a celebrar misa el Padre Luis para todos, toda la comunidad, para la juventud idente, la familia idente, y vuelvo a insistir, todos ustedes son familia idente, todos somos miembros de esta gran familia idente. Y luego habrá un coloquio muy rico, muy bonito, para poder conversar de tantos temas, de cómo enriquecer nuestra vida, de cómo vivir nuestra fe en familia, de cómo poder colaborar con las misiones identes, ¿no? Hace más o menos un mes tuvimos aquí al padre Milos Mingo y nos habló de las misiones identes en Bolivia, y sé que muchos de ustedes se quedaron con ese gusanito de, pues yo quisiera ir a Bolivia, pero hay tantas otras misiones identes de las cuales nos van a hablar tanto el padre Luis como la doctora Juana. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por este encuentro académico y familiar que se nos queda muy grabado en nuestro corazón y que nos va a dar tanto que pensar y también que practicar en nuestra labor académica y educativa. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, un excelente día y seguimos adelante.